El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Esta es la versión Reina y Valera del año 1960. Leemos la palabra del Señor desde el versículo 28 en adelante. Mateo capítulo 21, versículo 28 en adelante. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creer. Amén. Dios nos bendiga en esta hora. Inclinen su rostro, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos dé iluminación, entendimiento espiritual de su palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te exaltamos, Señor, te honramos, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos bendigas por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos conduzca a todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno, todo lo que es sano y edificante. Guíanos, Señor, conforme a la promesa de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús nos colocamos, Señor, bajo tu autoridad y bajo la unción de tu Espíritu. Toma control de todas las cosas y permite, Señor, que esta disertación edifique nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. El pueblo del Señor dice: el título de esta disertación: la diferencia es de naturaleza. La diferencia es de naturaleza. En la historia que tenemos ante nosotros, Jesús presenta a 2 jóvenes miembros de una familia. Ellos tenían un mismo padre, compartían los deberes y privilegios de hijos, las mismas oportunidades, probablemente hasta compartían las mismas creencias, las mismas esperanzas. Pero había una diferencia entre los dos. Había una diferencia. Su naturaleza no era la misma. Eso puede ocurrir también en cualquiera de nuestras familias. Puede ocurrir en aquellas familias que tienen más de un hijo. Puede ocurrir igualmente. Por eso es que estos jóvenes actuaban distintamente, porque eran de diferente naturaleza. Y lo cierto es que nadie actúa contrario a su naturaleza. Todos nosotros hacemos lo que somos en nuestro interior. Nosotros a veces quisiéramos que los hijos nuestros actuaran como nosotros, pensaran como nosotros, que tuvieran el mismo perfil de nosotros. Pero eso
Eso es algo de lo cual tenemos que desengañarnos. Nuestros hijos son distintos a nosotros. Ahora, ¿es malo eso? No, no es malo. Lo malo es que nosotros intentemos forzar a nuestros hijos a que sean como nosotros. Lo malo es que nosotros no le proporcionemos a nuestros hijos las oportunidades de educarse, de instruirse, para que ellos lleguen a ser personas de bien. Eso es lo malo. Ellos van a tomar sus propias decisiones. Ellos van a tomar sus propias determinaciones. Van a alcanzar sus propios sueños, sus propios proyectos. Cada uno de nosotros realmente debe esforzarse para que ellos tengan las oportunidades que necesitan y la instrucción que necesitan para cumplir sobre todo el propósito de Dios en esta vida. Esta historia la usa el Señor para demostrarnos a nosotros la impiedad de los hijos de Israel y su rebelde obstinación para servir a Dios. Israel fue un pueblo que Dios escogió. Las escrituras lo revelan así. Pero ellos fueron obstinados para servir al Señor. Este cuadro también representa la realidad en la que viven hoy, la que se vive hoy en muchas partes del mundo, en la familia de Dios, la iglesia del Señor. Este cuadro también refleja esta realidad. Tenemos un mismo Padre, tenemos nosotros las mismas oportunidades para servirle, compartimos los mismos privilegios, los mismos deberes como hijos de Dios, compartimos la misma fe, el mismo templo, la misma esperanza, la misma Biblia, las mismas promesas, pero existe una marcada diferencia en la naturaleza de muchos cristianos, y por eso sus obras son distintas. Por eso sus obras son distintas. Vamos a ver cómo en esta historia se nos revelan esas diferencias de conducta. En primer lugar, el texto nos dice que el padre tenía dos hijos. El padre tenía dos hijos. El padre del cual habla esta historia representa a Dios, nuestro Señor. El Padre es nuestro Dios, el Padre celestial. Él es el Padre de todos nosotros. Todos los hijos de Dios tienen un Padre en los cielos. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Todo el mundo? No, no todo el mundo es hijo de Dios. Son hijos de Dios aquellos que han sido adoptados en Cristo Jesús. Son hijos de Dios aquellos que han nacido de nuevo. Son hijos de Dios aquellos que tienen la certeza de tener al Espíritu Santo morando en su corazón. Son hijos de Dios aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Los dos hijos entonces representan a todos los creyentes. Ahora, la viña de la cual se habla en esta historia representa la obra de Dios. La viña es la obra del Señor. Antes que el Señor Jesús se fuera, Él encomendó a la iglesia una obra: cuidar la viña, trabajar en el reino de los cielos, en la extensión del reino. En eso está ocupada la iglesia. La iglesia del Señor está ocupada en la viña del Señor, lo que le da inclusive el sentido, el propósito, la razón de ser de iglesia aquí es eso, la gran comisión que el Señor nos ha dado: servir en la viña. Así que todos los cristianos tenemos un mismo Padre, tenemos una misma casa, pertenecemos a una misma familia, y todo esto es de Dios. El templo, la familia, la iglesia, todo lo que en la iglesia hay. Es más, dice el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Aquí nada es nuestro. Aquí todo lo que tenemos nosotros es sencillamente prestado.
Dios nos lo ha dado para que lo administremos y un día vamos a dar cuenta de eso. En segundo lugar, la historia nos dice que el padre tenía una viña. Una viña. ¿Qué es una viña? Una viña es un viñedo, un lugar en donde la tierra se ha dedicado para el cultivo de la uva, ¿sí? Un cultivo de vides, de uvas. A veces se siembran otras cosas en las viñas, pero eso es lo que es una viña. La viña entonces es un símbolo aquí que representa a Israel como pueblo de Dios. Israel como pueblo de Dios. El Señor inclusive le llama a Israel, por boca de los profetas le llama mi viña. ¿Sí? Mi viña. En esta historia parabólica, la viña es el campo que representa entonces el reino de los cielos, en donde está la iglesia del Señor también. Así es que, por eso es que nosotros vemos esa expresión de que de todo hay en la viña del Señor, porque precisamente está la iglesia, pero no todas las iglesias, al igual que muchos creyentes, son de la misma naturaleza. Usted puede ver que hay un perfil de iglesias bien marcado, bien distinto en el día de hoy. No todas las iglesias, incluso para vergüenza y dolor, tenemos que reconocerlo, no todas las iglesias que dicen ser de Cristo lo son hoy en día. Todos los hijos de Dios entonces, según esta historia, tienen el deber de trabajar en la viña del Señor. Todos tenemos este deber, trabajar. Cada hijo de Dios tiene una viña que labrar y que guardar. Muchos de nosotros tenemos el privilegio de tener familias. Algunos no, otros todavía están en el proceso de tener una propia familia. Pero el día en que Dios te le conceda tener su propia familia, Dios te no solamente le está dando una bendición, Dios te también le está dando una responsabilidad. Entonces, ahora usted va a tener responsabilidad para con Dios de trabajar en la viña del Señor, sino que también va a tener ahora la responsabilidad con su propia familia y ante la sociedad de cuidar su propia casa, cuidar su propia familia. Lastimosamente, muchos hoy en día, a los cuales Dios les ha dado la bendición de tener familias, han descuidado sus familias, han dejado la familia en un segundo plano. Y resulta que cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que antes que el Señor creara la iglesia, instituyera la iglesia, el Señor había creado la familia. Así que la familia es la primera institución divina. Por encima del ministerio, por encima de la iglesia, la familia está en los ojos de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Dios le va a pedir cuenta a cada persona que le ha dado familia, le va a pedir cuenta de lo que ha hecho con su familia. Cada hijo de Dios entonces tiene una viña que guardar y labrar. En el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, la segunda parte del versículo 6, dice allí el narrador de este libro, Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6, la segunda parte: me pusieron a guardar las viñas, y la viña que era mía, dice, no guardé. Yo oro al Señor para que nosotros no tengamos que decirle eso un día al Señor. Me pusiste a guardar tus viñas, es decir, me pusiste en el ministerio,
Me pusiste a hacer de bendición a todas las familias de la tierra. Me pusiste a compartir tu palabra. Me pusiste a trabajar en tu obra. Pero Señor, tengo que decirte que la viña que era mía, mi propia familia, no guardé. Téngalo por seguro que eso va a producir pérdidas el día del tribunal de Cristo. Va a producir vergüenza y va a producir dolor. No nos sirve a nosotros de nada ser exitosos como ministros. No nos sirve de nada alcanzar alturas en el ministerio, ir aquí, ir allá, ser misionero a las naciones, ser luz al mundo, y sin embargo ser oscuridad para los nuestros, para nuestra propia casa. Usted y yo tenemos una responsabilidad grande. Usted, si tiene familia, primero en su casa, primero en su casa. Fíjense que hombres como Josué lograron entender esto. Y allá en el capítulo 24, el versículo 15, él hace un llamado al pueblo. Y él, después de hacer llamado al pueblo para que le sirviera a Dios, para que adorara a Dios, Josué termina diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. A mí no me interesa que de pronto ustedes no lo hagan. Si lo hacen, si no lo hacen, ustedes cosecharán las consecuencias de esto. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Que nosotros también podamos decir eso, mi amado hermano. Que podamos decir eso. A veces incluso a mí me llama la atención la frase de Josué, yo y mi casa, porque parece que fuera un error de orden gramatical allí en esa expresión, en esa frase. Pero yo lo que puedo entender es que Josué lo que está tratando de decirle aún a su propia familia es que aunque la familia le sea tropiezo, aunque la familia le sea un estorbo, él iba a asegurarse de que le iba a servir a Dios. Ahora, lo ideal es que nuestra familia sea apoyo para servir en el ministerio, para servir a la obra de Dios. Eso es lo ideal. Pero si la familia aún llega a constituirse en un obstáculo, habiéndose instruido, habiéndose enseñado, usted tiene que entender entonces que primero está el Señor, su llamado y su compromiso con el Señor. Nosotros anhelamos y deseamos que no solo usted, como dice la promesa del libro de los Hechos en capítulo 16, no solamente usted sea salvo, sino que sea salvo usted y toda su casa. Por eso hay que pagar un precio, hay que orar, hay que darles testimonio para que toda nuestra casa, toda nuestra familia pueda también servir a Dios y ser salvos. Amén. ¿Cuántos le están dando testimonio a sus familias? Ya le dio testimonio a toda su familia. Eso es algo que usted tiene que hacerlo. No debe esperar el día en que las personas, estos miembros de su familia, lleguen a situaciones de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación para presentarles el mensaje. Hay que presentarles el mensaje a todas nuestras familias. No solo Josué, el mismo Señor Jesucristo vivió un cuadro bastante triste durante su ministerio. Porque al principio usted ve en la narrativa acerca de la vida del Señor que María y José entendieron el propósito por el cual Jesús había nacido, pero después como que lo olvidaron. A los 12 años se les había olvidado que todo niño judío tenía que celebrar en el templo la fiesta de la consagración como hijo de la ley, el llamado Bar Mitzvah. Y eso les había olvidado. Y Jesús, de una manera, digamos, con mucho tacto, cuando Jesús es encontrado a los 12 años de edad, lo encontraron sus padres, pues se les había perdido. Nosotros vemos realmente que quienes estaban perdidos no era Jesús, que estaban perdidos eran los papás, porque no sabían lo que realmente tenían que hacer de acuerdo al propósito de Dios. Se les había olvidado. Y cuando María le increpa, dijo: ¿por qué no se hace yo esto? Él dijo: no sabía que en los negocios de mi padre es necesario estar. Y usted puede ver que José no era sacerdote, como para entender de que por eso era que estaba en el templo. José no era sacerdote, no era escriba, no era miembro del Sanedrín. José era un simple carpintero o mampostero.
Así que él no se estaba refiriendo a José, su padre adoptivo, se estaba refiriendo a su Padre Celestial. Él sabía. Y allí, en ese momento, Jesús estaba cumpliendo una de las cosas que todo judío a los 12 años tenía que presentar el examen de la ley ante los ancianos del templo y ser consagrado como hijo de la ley. Así es que él estaba haciendo lo que su Padre Celestial le había dicho que hiciera. Jesús no gozó de la aprobación, el respaldo de su familia durante el ministerio. Ninguno de sus hermanos creyó en él. Ninguno. Al final, cuando él muere y resucita, es cuando su hermano Santiago, él se le aparece y llega a ser Santiago el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Pero fíjense que a pesar de que su familia no lo respaldó, Jesús cumplió con su propósito. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Sirvió y adoró al Señor, cumplió su propósito, su misión en esta vida. En tercer lugar, en esta historia, nosotros vemos que el padre ordenó a los dos hijos ir a trabajar. El primero se negó. Dice la Biblia que el primero se negó a ir, pero después, arrepentido, fue a trabajar en la viña. El segundo respondió afirmativamente. Cuando el padre lo llama y lo envía, le dice que sí, pero a la final no cumplió su palabra. No fue. Ahora, la Biblia nos muestra que Dios tiene un único hijo, el cual voluntariamente vino a la viña de su padre, y por eso el padre se complació de él. ¿Quién es ese unigénito de Dios que revela las Escrituras? ¿Quién es? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Él en la eternidad se ofreció voluntariamente al Padre para venir a rescatarnos, tomar nuestra naturaleza, tomar un cuerpo, hacerse hombre, hacerse como uno de nosotros y pagar un sacrificio de expiación por nuestros pecados. Lo hizo voluntariamente. Dios el Padre no tuvo que decirle ve, no tuvo que llamarlo. Él voluntariamente vino y cumplió con el propósito de salvarnos, de ser nuestro redentor. Pero en esta historia hay dos hijos que tienen o representan a dos clases de pueblos, dos clases de personas. Uno de ellos representa al pueblo judío, aquellos a los cuales el Señor llamó y escogió y los envió a trabajar en su viña, y dijeron que sí, pero no fueron, no cumplieron con su propósito. El otro pueblo es un pueblo no judío. Los escritores sagrados, los escritores bíblicos le llaman gentiles. No son judíos, no fueron escogidos por Dios mediante un pacto. Fueron llamados a creer como Abraham, como creyó Abraham, y a participar de las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham. Nótese que Abraham no es judío. En las Escrituras Abraham es un gentil, al cual Dios llama de Ur de los caldeos. Pero de la descendencia de Abraham, que son dos, los descendientes naturales, nace el pueblo de Israel. Abraham tuvo a Isaac en su vida ya adulta por un milagro del Señor. De Isaac nace Jacob, y de Jacob nacen 12 hijos, una descendencia natural que viene a constituirse en las 12 tribus que conforman posteriormente el pueblo de Israel. Esa es la descendencia natural de Abraham. Con esa descendencia natural Dios hizo un pacto posteriormente. Allá en el monte Sinaí les entrega las tablas de un pacto, las tablas de la ley. ¿Qué pasó con la otra descendencia de Abraham? La otra descendencia de Abraham tenía que esperar que el descendiente espiritual de Abraham, llamado Jesús de Nazaret, conforme lo dicen también los relatores evangélicos, cuando Lucas habla de la genealogía del Señor, muestra a Jesús como hijo de Abraham, descendiente espiritual de Abraham.
simiente espiritual de Abraham, de la cual iban a ser una familia, iban a ser un pueblo, iban a ser la iglesia, íbamos a ser hijos espirituales del Señor, hijos de Abraham por la fe, compartiendo la misma fe de Abraham. Esa descendencia espiritual somos nosotros. A toda gloria a Dios. Esa descendencia somos tú y yo. Nosotros somos herederos de las promesas del pacto que Dios hizo con Abraham y que luego nuestro Señor Jesucristo ratifica cuando allá la noche de la última cena Él levanta esa copa y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ese día entonces todos aquellos descendientes espirituales de Abraham se hacen herederos de todas las promesas de ese pacto. Esa descendencia no era pueblo, pero ahora llega a ser pueblo de Dios. Y en Cristo Jesús nosotros también somos herederos de todas las promesas de ese nuevo pacto. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, hermano? Dos hijos están representados aquí en esta historia. Están representados los judíos y están representados los gentiles. A manera de aplicar este mensaje a nuestra vida, quiero que usted sepa, Dios siempre se va a valer de los arrepentidos, de los pecadores arrepentidos para hacer su obra. Dios no se puede valer de aquellos que se creen justos, que se creen tan buenos, que lo único que le falta es ser hijo de Dios. Hay gente así. Hay gente que dice: la verdad, pastor, es que a mí lo único que me faltaba era ser evangélico. Pues es que mi pasado no es ese pasado tenebroso, oscuro. Yo no estuve en el lago cenagoso. Yo era una persona muy piadosa, muy temerosa de Dios. Yo no era malo. ¿Sí? A mí lo único que me faltaba era ser evangélico. Y la verdad es que este tipo de personas lo que han hecho es un cambio de religión. Porque si hubieran nacido de nuevo, ellos se dieran cuenta de que no es por no ser evangélico o católico o adventista, testigo de Jehová, lo que sea. El asunto aquí es de un nuevo nacimiento, adquirir una nueva naturaleza. Y aún antes de usted ser evangélico, antes de que usted se confesara creyente evangélico, usted era un pecador. Y aunque usted moralmente no vivió de pronto una vida inmoral, usted no descendió a las profundidades del pecado, de todas maneras usted estaba perdido y para usted había un lugar segurito en el infierno. Algunos creen que lo que salva del infierno es convertirse al evangelio y ser evangélico, pero una confesión de labios no es suficiente. Hay que nacer de nuevo, hay que adquirir una nueva naturaleza. Dios de este tipo de personas no se vale, definitivamente. Gente que se cree justa. Estos son los que señalan cuando, por ejemplo, un alcohólico, una prostituta, un homosexual se convierte al Señor. Ellos dicen: claro, el evangelio es para ellos, es para ellos, pero para mí no. Y hasta señalan, a Jesús lo señalaron, porque Jesús compartía, comía con los alcohólicos, con los borrachos, con los parranderos. Jesús compartía, comía con ellos. Y Jesús en una ocasión dijo: yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a buscar a pecadores al arrepentimiento. Así hay gente religiosa. Dios no puede usar ese tipo de personas.
Dios puede usar definitivamente es aquellos que han reconocido su condición, se han apartado, han adquirido una nueva naturaleza y están dispuestos a servir por gratitud al Señor en su viña. Ahora, ¿en cuál de los dos hijos el Padre se complace? ¿En cuál creen ustedes que Dios se complace? La Biblia es clara cuando dice que aquellos que aman al Señor, aquellos que aman su palabra, aquellos que son hijos de Él, son los que hacen su voluntad. Juzgue usted entonces aquí en este pasaje, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Porque a ese o con ese es el que Dios se agrada. Ahora, desde el día que usted se convirtió al Señor y usted entendió que Dios lo hizo parte de su familia, desde ese día usted entendió que usted tenía un propósito en la vida, que usted al venir a la iglesia del Señor, a la casa de Dios, también tiene deberes, que usted también tiene el compromiso de extender el reino, de hablarles a otras personas de Cristo. Todas aquellas personas que hemos entendido esto, sabemos que somos deudores de Dios. Somos deudores. Es cierto que no tenemos con qué pagarle al Señor lo que ha hecho por nosotros, pero la pregunta del millón es: ¿y cuántos están mostrando su gratitud al Señor sirviendo? ¿Cuántos están sirviendo al Señor? Entendiendo que somos deudores, que no solamente estamos en este lugar compartiendo la bendición de ser parte de la familia de Dios, del reino de Dios, de la viña del Señor, sino que tenemos el compromiso, la responsabilidad de hablarles a otras personas para que vengan a la familia de Dios. ¿Cuántos lo están haciendo? Porque recuerde, el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial está esperando eso, que nosotros cumplamos con este deber. Ahora, otro interrogante: ¿cuál de los dos tenía que ir a trabajar a la viña? ¿Cuál de los dos? De los dos hijos de esta historia. ¿Quiénes tenían que ir a trabajar en la viña de su padre? Los dos. Esto no solamente es trabajo entonces de los judíos y de los gentiles, este es trabajo de todo aquel que es parte del reino, todos aquellos que son hijos de Dios. Los dos tenemos el compromiso. Ahora el mayor compromiso está recayendo sobre la iglesia, porque las escrituras nos enseñan que el Señor endureció a Israel en parte hasta que terminen los tiempos de la iglesia, los tiempos de los gentiles. Entonces el mayor compromiso recae sobre nosotros. Pregúntese usted si como iglesia usted está cumpliendo con esto. Pues yo sospecho que hay muchos creyentes, muchas iglesias que están muy acomodados, están muy cómodos, chévere, sabroso. Soy hijo de Dios, tengo la paz de Dios, tengo la bendición de Dios, Dios me guarda, Dios me bendice, Dios me prospera, Dios me ha dado promesas. Pero ¿qué estoy haciendo yo por el Señor? ¿Qué estoy haciendo yo por la causa? ¿Qué estoy haciendo yo por mi fe? Ahora pregúntese, ¿por qué el segundo no fue a la viña? ¿Por qué el que dijo que iba no fue realmente? La Biblia nos muestra que Israel como pueblo, ellos creyeron que la viña era de ellos. Ellos creyeron que el reino era de ellos. Hasta el día de hoy un judío cree que ningún gentil va a entrar al reino, que los únicos que van a entrar al reino son ellos. Se ve esa arrogancia espiritual. Pero ¿qué hizo Dios? Envió a su hijo. Israel no había dado los frutos, la viña no había dado fruto. Y el Señor le dijo a ellos: yo soy la vid verdadera
Así que todo judío que oyó esa expresión del Señor entendió. Y el Señor allí en Juan capítulo 15, cuando Él dice que Él es la vid verdadera, no solamente les dice eso, sino que les está anunciando que el Señor los iba a cortar, los iba a podar, porque no habían dado los frutos. Y que esta viña o este reino se lo iba a entregar a gente que no la andaba buscando, pero gente que iba a producir los frutos. Y efectivamente, el sacerdocio, el ministerio, la gran comisión no se la dio el Señor a Israel. Finalmente la tenemos nosotros, la iglesia del Señor. Por eso no fueron a hacer la voluntad de Dios. Pero escúcheme, esto mismo que le pasó a Israel le puede pasar a cualquier cristiano, le puede pasar a cualquier creyente. Si usted no da frutos para Dios, usted está en un serio problema. Una planta que no da fruto es estéril, no sirve si no es para dar hoja, suciedad. ¿Qué hacen entonces los agricultores con una planta que no da sino es hoja seca, no da ni sombra, no da nada? ¿Qué hacen los agricultores? Las cortan y las echan a la candela porque inutilizan la tierra. Por esa razón, nosotros tenemos que reflexionar y pensar: ¿qué estoy haciendo yo por la obra de Dios? ¿Realmente yo estoy ganando a otros para Cristo? Yo estoy haciendo mi tarea, yo me estoy reproduciendo. Entienda, hay un principio que es universal y se cumple en todas partes. Todo lo que tiene vida se reproduce. Por eso es que las rocas no se reproducen. ¿Sabe por qué? Porque las rocas no tienen vida. Pero todo aquello que tiene vida tiene que reproducirse. Si no se reproduce, algo está pasando, algo está sucediendo. Una pregunta: ¿usted cómo califica al segundo de los hijos? Es decir, el que dijo que no iba, pero después fue. ¿Cómo lo califica usted? ¿Qué calificativo le daría a una persona que primero, cuando Dios lo llama, le dice: no quiero nada contigo, pero después reflexiona, recapacita, se arrepiente, acepta el llamado de Dios, acepta el llamado de su padre y va? ¿Cómo lo califica usted? ¿Qué calificativo? Dígamelo en voz alta. Obediencia. Y ahí está todo. Ahí está la bendición de Dios. Una persona obediente, un cristiano obediente, tiene la bendición de Dios. Pero un cristiano que no es obediente, lo que le espera es dolor, vergüenza, cautividad, esclavitud. Por eso hay que ser obedientes. Ahora, pregunta final: ¿cuál de los dos crees que te representa a ti? ¿Cuál de los dos? Dígaselo al Señor. Yo espero que usted sea de aquellos que un día le dijeron a Dios que no, pero que finalmente le dijeron al Señor: sí, sí voy. Y no solamente eso, no solamente aceptar el llamado para ser salvos, sino el llamado para servirle. ¿Cuántos quieren servirle en esta mañana? ¿Cuántos quieren servirle? Ahora, en la viña del Señor hay lugar para todos. Aquí lo que hay que hacer es trabajo. Miren, somos una congregación naciente en los cuales toda planta debía dar fruto. El agricultor, según la ley mosaica, debía disfrutar de los frutos de esa viña o de esa planta después del tercer año. Y la congregación ya tiene los 3 años. ¿Qué se espera entonces para el año entrante? Fruto. Fruto. Fruto por extensión, por cantidad, pero también fruto de calidad, frutos espirituales. Usted como creyente tiene que hacerse la meta de crecer espiritualmente, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la mansedumbre, en la fidelidad, todas estas cosas. Usted como creyente. Pero también debe hacerse a la meta, al propósito de ganar a otros para Cristo. Ay, pastor, pero es que ya después aquí no vamos a caber. No es problema, eso no es problema suyo, eso no es problema mío, eso es el problema del Señor. El Señor sabrá a dónde nos va a ubicar. Pero eso nos corresponde a todos. Concluyo en esta parte.
Vamos a terminar. Los judíos, por así decirlo, son nuestros hermanos mayores en la fe. Pero Jesús identificó al segundo de los hijos de esta historia con el pueblo judío, principalmente sus sacerdotes y ancianos y líderes. Y ya sabemos lo que el pueblo de Israel hizo y la razón por la cual hoy el Señor le ha dado este ministerio a la iglesia. También dejó claro que los gentiles pecadores que se arrepentían representan al primero de los hijos de esta historia. La diferencia era bien clara. La desobediencia, la rebeldía y la falta de un genuino arrepentimiento estaban cerrándole la puerta del reino de Dios a este pueblo. Pero la obediencia, la mansedumbre y un genuino arrepentimiento estaban abriendo las puertas del reino de Padre para los gentiles. Dios siempre se va a agradar de aquellos que le obedecen, de aquellos que le sirven. A estos Dios los va a honrar, los va a galardonar. De esto nos habla dos eventos del porvenir, del futuro: el tribunal de Cristo y el reino milenial. De esto nos está hablando. Un tiempo de honra, un tiempo de galardones. El concepto del reino no es, escuchen, no es un concepto espiritual. Algunos creen que el reino es un lugar espiritual donde vamos a adorar, a cantar, a alabar a Dios por toda la eternidad, vestidos de ropas limpias, blancas, resplandecientes. Pero eso es más que el reino. El reino es más que eso. El reino es un gobierno, una teocracia. Ahora, el tribunal de Cristo asignará las dignidades y las posiciones en ese reino. ¿Qué quiere ser usted? La Biblia promete que aquellos que son fieles, el Señor los va a hacer reyes y sacerdotes. Pero también en el tribunal de Cristo dice que algunos, cuando su obra sea sometida a prueba, lo que van a recibir es vergüenza, dolor, y serán salvos, así como cuando un tizón se escapa del fuego. En otras palabras, entrarán al reino de nalgas. Un hermano una vez me dijo eso: hermano, yo con que entre así sea de nalga, yo me alegro con eso. Pero eso es un bajo concepto de lo que es el reino. En el reino va a haber gente que va a resplandecer debido a su fidelidad, a su servicio aquí, van a resplandecer más que el sol. Pero otros, mi hermano, padecerán un tranqui durará más que eso. Algunos van a ser reyes de naciones, de planetas, de constelaciones, donde habrá vida y el reino se va a extender. Pero otros, escasamente, gobernarán ahí en su casa. Esto de ser reyes y sacerdotes es algo que hay que conquistar. Son promesas que hay que conquistar. Y hay que conquistarlas aquí, con el servicio fiel al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén. Mi deseo es que usted cumpla esa declaración. Amén. Porque yo deseo también para usted lo mejor. En el reino, el Señor nos quiere colocar por cabeza y no por cola. Amén. Incline su rostro allí. Vamos a orar. Medite en esta palabra, en esta reflexión, y dígale al Señor que le ayude a ser fiel. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a cumplir con el propósito que tú nos has encomendado. Ayúdanos a caminar en el centro de ese propósito, a hacer tu voluntad perfecta. Quita de nosotros, Señor, todo obstáculo, todo tropiezo. Hay algunas cosas que Dios tiene que quitar, pero hay otras que usted mismo se las tiene que quitar. Dígale al Señor que le dé las fuerzas para quitarse esas cosas, despojarse de estas cosas, quitarse de este peso que lo obstruye. Ayúdanos, Padre. Queremos escuchar un día tu voz cuando nos diga: ven, buen siervo y fiel.
En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos ser recompensados y galardonados, no avergonzados el día del tribunal de Cristo. Queremos servirte, Señor, honrarte. Que mientras estamos aquí, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo para poder ser fieles. Declaramos, Señor, que somos deudores y que nosotros iremos. Dígale conmigo al Señor: Señor, yo iré. Dígalo: Señor, yo iré. Envíame a mí. Gracias, Señor. Úsanos para la honra y la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, amén. Y a vender un aplauso bien fuerte al Señor, hermano. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.